Adiós a las víctimas del doble atentado suicida del pasado miércoles en Kabul. La última oleada de violencia en Afganistán costó la vida a 40 personas, entre ellas 11 niños y 9 periodistas. Los reporteros estaban cubriendo un primer ataque cuando un suicida, haciéndose pasar por fotógrafo, se hizo explotar. Los 9 informadores eran afganos, aunque Shah Marai trabajaba para la agencia francesa AFP. En otro ataque contra los periodistas, Ahmad Shah de la BBC murió tras ser tiroteado en la provincia de Khost, en el este del país. La rama local de Daesh se atribuyó los atentados, los más sangrientos desde la caída del régimen talibán en 2001, según Reporteros Sin Fronteras. En los hospitales colapsados, cientos de personas esperaban angustiadas la lista de víctimas. Nuestro corresponsal Masoud Imani estuvo allí. Mi primo Salim, que trabajaba para la televisión, también ha muerto. Ese mismo día, horas después, otro suicida se lanzó contra un convoy de la OTAN cerca de Kandahar y mató a 11 niños que estaban en una escuela cercana. Dios mío, no sé en qué hospital está mi hijo. 16 años después de que la intervención militar estadounidense derribara al régimen talibán, la violencia sigue azotando regularmente a Afganistán. La montaña ha vuelto a dar un zarpazo mortal, cobrándose la vida de 6 personas en los Alpes suizos. 4 de las víctimas formaban parte de 2 grupos con 14 excursionistas italianos, alemanes y franceses que hacían un recorrido por el sector de Piñedarola, en el cantón suizo de Valais. Una violenta tormenta les sorprendió a más de 3000 metros de altura. Tuvieron que pasar la noche al raso, soportando la intemperie. Cuando los helicópteros los encontraron, uno ya había muerto, posiblemente por una caída. 3 más perecieron poco después de hipotermia y otros 5 siguen en estado grave. Lo más trágico es que ya estaban a muy poca distancia de la cabaña de Vignette, el refugio de esquiadores al que se dirigían. Habían salido el día antes de la cabaña de Dix para atravesar el itinerario de la serpentina y en un momento dado se vieron sorprendidos por una fuerte tormenta y tuvieron que pasar la noche en la montaña a unos 3200 metros de altitud. Las personas estaban reagrupadas en una treintena de metros y trataban de protegerse del viento. No muy lejos, a 400 o 500 metros, estaba la cabaña, relativamente cerca, pero suficientemente lejos para que no pudieran ser escuchados sus gritos de auxilio. Esta temporada de esquí ha sido especialmente funesta en los Alpes, con 35 muertos del lado francés y 25 del suizo. También en la noche del domingo al lunes, 2 alpinistas de 21 y 22 años perecieron víctimas de la fatiga y el frío al quedar atrapados en la nieve mientras efectuaban una ascensión en la región de Mons. Un paso más en el camino hacia la reconciliación. Las 2 Coreas empiezan a retirar sus altavoces de propaganda en la frontera entre ambas naciones. Como estaba previsto, el ejército surcoreano inició el desmantelamiento de este equipamiento de guerra psicológica situado en la localidad fronteriza de Paju. Seúl decidió detener hace una semana sus emisiones de propaganda que contienen desde mensajes y noticias contra el régimen a canciones de pop coreano. Pyongyang también ha comenzado a retirar el equipamiento del mismo tipo que empleaba desde su lado de la militarizada franja que divide a ambos países. Los altavoces estuvieron operativos hasta hace poco más de una semana. Benjamin Netanyahu recibe el total apoyo de Estados Unidos. Las acusaciones del primer ministro israelí sobre un supuesto programa nuclear secreto de Irán han sido respaldadas por Mike Pompeo. El secretario de Estado estadounidense asegura que los documentos son reales y auténticos. Pompeo sostiene que Teherán ha mentido repetidamente al Organismo Internacional de Energía Atómica sobre su programa y ha engañado a los 6 países con los que negoció el acuerdo nuclear de 2015. En la Unión Europea prima la cautela. Federica Mogherini y otros signatarios aseguran que los datos expuestos por Netanyahu eran de conocimiento público cuando se firmó el acuerdo. Teherán denuncia que Israel pretende mostrarle como una amenaza a base de propaganda. El presidente Trump tiene hasta el 12 de mayo para anunciar si se retira del acuerdo nuclear.
Decenas de vuelos cancelados y retrasos por un corte eléctrico en el aeropuerto de Ámsterdam Schiphol este fin de semana. El problema eléctrico, que se percibió en varias zonas de Ámsterdam, afectó al sistema de registro de pasajeros, por lo que cerró temporalmente con las terminales repletas de personas en un fin de semana de vacaciones escolares. Es uno de los días de más tráfico en el aeropuerto de Schiphol, y lo que parece un fallo en el suministro eléctrico ha dejado fuera de servicio el sistema de registro. A partir de ahí ha ido todo cuesta abajo. Es una lamentable decisión cerrar el aeropuerto. Las autoridades cerraron también momentáneamente los accesos por carretera al aeropuerto, lo que provocó importantes retenciones en el tráfico de vehículos de los alrededores. Llegamos al aparcamiento, luego llegamos hasta aquí. Hasta ese momento todo iba bien, pero después escuchamos el anuncio de la cancelación. Íbamos a ir a Copenhague y desde allí a Boston, pero ahora hemos perdido seguramente nuestro enlace. No sabemos si vamos a llegar hasta allí. Las autoridades han comunicado que todavía es posible que se produzcan retrasos el lunes en el tercer aeropuerto con mayor tránsito de pasajeros en Europa. El proveedor de electricidad del aeropuerto ha solucionado ya el problema de suministro. De acuerdo con ellos, la causa del mal funcionamiento aún se desconoce. En Grecia, el Día Internacional del Trabajo ha estado marcado por las protestas contra la austeridad, el desempleo y los rescates. Miles de personas recorrieron las calles de Atenas en 3 manifestaciones independientes. La primera y más multitudinaria la convocó un sindicato comunista. Al parecer el gobierno nos ha contado muchas mentiras. Los trabajadores lo saben perfectamente, lo vivimos en nuestras propias carnes. Lo que pasa es que además de no creerles, tenemos que tomar medidas. Para la clase trabajadora, los memorandos no terminarán nunca. La austeridad continuará porque es un aspecto de la política que están implementando. Para el exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, que ha vuelto a la política con un nuevo partido de izquierda, la salida de Grecia del rescate es sencillamente imposible. Cada generación de trabajadores y empleados como usted tiene la obligación sagrada de librar el mismo combate una y otra vez. No hay victoria final ni pérdida final mientras haya capitalismo. La situación empeora cada día. No podemos acabar con los memorandos mientras tengamos deudas. El resto son cuentos de hadas. El desempleo, que se mantiene en niveles muy altos, y la llamada fuga de cerebros, que es el fenómeno de los jóvenes que abandonan el país a causa de la crisis, son los principales problemas que preocupan a los manifestantes aquí. Al mismo tiempo dicen que para ellos es difícil creer que Grecia va a salir de la era de los memorandos en verano. El cardenal George Pell será juzgado por abusos sexuales. Tras 2 meses de proceso de sumario, un tribunal australiano decidió este martes sentar finalmente en el banquillo al exjefe de finanzas del Vaticano, acusado de varios delitos sexuales. La jueza Belinda Wallington considera que existen pruebas suficientes para sentar a Pell en el banquillo. El cardenal, de 76 años, se había declarado no culpable tras la lectura de los cargos. Pell es la máxima autoridad de la Iglesia Católica que afronta un juicio de estas características. Según las declaraciones de testigos y presuntas víctimas, los abusos habrían comenzado en 1960, cuando ejercía como sacerdote y posteriormente como arzobispo de Melbourne. No fue, sin embargo, hasta 2017 cuando la policía decidió formular cargos en su contra, después de que Pell declarara como testigo ante la Comisión Real que investigaba la respuesta de la Iglesia australiana a los abusos sexuales a menores dentro de la misma. El expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia salen de la cárcel tras 9 meses de prisión preventiva. El pasado jueves, el Tribunal Constitucional de Perú dictó sentencia para su puesta en libertad, fallo que anula una orden de prisión preventiva de 18 meses. El exmandatario y su esposa son investigados por la Fiscalía por lavado de activos.
La expareja presidencial habría recibido presuntamente $3 millones de la constructora Odebrecht para la campaña electoral de 2011. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se ha dado un baño de masas sandinistas. Miles de simpatizantes llegados de todo el país han teñido de rojo y negro la llamada Plaza de las Victorias para mostrar su respaldo al gobierno en medio de la crisis social, de las protestas que piden que Ortega se vaya y de la represión que se ha cobrado la vida de al menos 42 personas. El presidente, junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, hizo un alegato por la paz y el diálogo. No a la muerte. No a la destrucción, no a la violencia. Tras 2 semanas de multitudinarias manifestaciones, Nicaragua está ahora pendiente del diálogo anunciado entre empresarios y el gobierno con la mediación de la Conferencia Episcopal.